nuestro segmento de reporteros, los muros, las fronteras, cómo percibimos en México la migración. Quitarse los zapatos antes de entrar a una casa, una tradición que proviene del Japón. Les platicamos todos los detalles hoy en Rincón Nippon. Rafael García Villegas, amigos, amigas, qué gusto iniciar la semana en Noticias 22 en esta hora cultural de la televisión mexicana con grandes contenidos. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, hola Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana y sin más preámbulo, vamos a la información. Y vamos a viajar. Efectivamente, nos vamos a enlazar a Guadalajara. Allá se encuentra nuestro compañero Rodrigo Peredo, que nos tiene los pormenores del anuncio del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Adelante, Rodrigo. Es un gusto para mí saludarlos desde La Perla Tapatía, lugar en el que esta mañana se dio a conocer el fallo del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, el máximo galardón que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para reconocer a un autor en particular por el conjunto de su obra. Conozcamos el veredicto del jurado para esta 33ª edición del premio. Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron, el 2 de septiembre del año en curso, el jurado decidió conceder por mayoría el galardón a la escritora mexicana Voz imprescindible que ha encontrado ecos en la tinta y la poesía, ganadora del Premio Javier Villaurrutia 2003, becaria de la Fundación Guggenheim y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. A ella le debemos grandes obras de nuestras letras como Ese espacio, ese jardín, Debe ser un malentendido o El ser que va a morir. Estoy profundamente conmovida, muy agradecida con el jurado por su generosidad. Me conmueve muchísimo, por otro lado, que sea la FIL de Guadalajara la institución que me lo otorga. El jurado reconoce la obra de Coral Bracho por su continua indagación y por cómo su poesía se pregunta las maneras en que el mundo se descubre y nombra. Durante el anuncio también se mencionó que su trabajo se vuelve un archivo de experiencias vitales donde se piensa el olvido, la enfermedad, el dolor y la muerte. abre un paradigma que yo llamaría, y algunos llaman post-paciano. Octavio Paz escribió con el lenguaje de la modernidad occidental para explicar a los escritores occidentales la tierra y la historia mexicana. Coral Bracho se sitúa en el continente y habla con el lenguaje del continente, el barroco, que incluye también el lenguaje occidental, pero lo trastoca. ¿Y qué hace? Se pone a la escucha de la tierra, de las fuerzas vitales de la tierra. Este reconocimiento, dotado con una bolsa de $150,000 estadounidenses, lo han ganado otras destacadas plumas como Augusto Monterroso, Yamel El Tit, Carlos Monsiváis, Margo Glantz y Mircea Cartarescu. Coral Bracho se convierte así en la segunda mujer mexicana en recibir el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. Durante la conferencia de prensa, de manera remota, ella se refirió al compromiso de la poesía ante una realidad social y política como la que se vive en México. Creo que si la gente tuviera más contacto con la lectura, no solo de poesía, pero por supuesto también de poesía, pues sería más sensible, sería más perceptiva, seguramente daría más opciones para salir de la situación en la que estamos. Como es costumbre, el Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances se entregará en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuya 37ª edición tendrá lugar del 25 de noviembre al 3 de diciembre. El próximo martes 3 de octubre se darán a conocer los pormenores del programa general de actividades. Recuerden que este año la Unión Europea será la gran invitada de honor, así que nos esperan muchísimas sorpresas. Por lo pronto ha sido todo, yo devuelvo los micrófonos al estudio. Gracias, Rodrigo. Un fuerte abrazo hasta Guadalajara y un abrazo también a la maestra Coral Bracho por este reconocimiento. Ya estaremos dándole seguimiento en Guadalajara. Desde luego, cuando sea la entrega, ahí nos van a tener, eso segurísimo. Y a propósito de celebraciones, también festejaron la trayectoria de uno de los máximos exponentes de la música vernácula, que además es considerado uno de los mejores vihuelistas del mundo. Yo tenía
Entre acordes de vihuela, arpa y violín y con los sonidos tradicionales del mariachi se rindió un homenaje al gran exponente de la música mexicana, Víctor Cárdenas, el Pato, en la Escuela de Mariachi Olinyolisli Garibaldi. El maestro Víctor Cárdenas es considerado un pilar y el mejor vihuelista del mundo. Hoy por hoy y en toda la historia creo que el maestro ha sido y sigue siendo una leyenda viviente de la música de mariachi. En medio de una ceremonia de graduación de la generación 2023 y de bienvenida a los nuevos alumnos de la escuela, y en presencia de familiares, amigos y colegas del llamado Rey de la Vihuela, se recordó la trayectoria de quien tocara con el Mariachi Vargas durante 50 años consecutivos. Saber que ha trabajado con personajes como Luis Miguel, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, ha conocido el mundo, ha conocido presidente. Para nosotros es una increíble experiencia poder contar con su presencia en la escuela y que todavía comparta toda la sabiduría y la enseñanza que puede darles a los alumnos. El músico que llegó a la Ciudad de México en 1953 y también formó parte del Mariachi Aguilar, en el que las voces principales fueron Javier Solís y Felipe Arriaga, es una inspiración en la escuela del mariachi, donde se busca fortalecer este género y acercarlo a las generaciones jóvenes. No se podía academizar de la nada de repente una música que se ha transmitido de forma oral por generaciones. Así que ahora tener esta escuela y ya con un reconocimiento oficial ante la SEP, que los chicos puedan tener no solo el estudio del instrumento, sino que también tengan estudio complementario. Víctor Cárdenas, el Pato, continúa como profesor de este centro educativo. Noticias 22, Karen Rivera. Esta reflexión se teje entre lo universal y lo nacional, la poesía y el ensayo. Y todo para descubrir la otra vida de Octavio Paz. En el ocaso de su vida, Franz Kafka escribió en su diario una sentencia que profetizó no solo su propia fortuna póstuma, sino la de otros escritores. El autor checo enunció que uno no se desarrolla verdaderamente y a su manera, sino después de muerto. Con esta cita como punto de partida, el investigador Anthony Stanton, uno de los mayores especialistas en la obra de Octavio Paz, ofreció una conferencia en el Colegio de San Ildefonso en la que invitó al público a cuestionarse y reflexionar cómo ha cambiado la recepción de la obra de nuestro premio Nobel a 25 años de su deceso. Ya a 25 años de su muerte, yo creo que nuestra lectura de Octavio Paz va cambiando, ¿no? Van perdiendo importancia ciertas cosas que tal vez en vida pesaban mucho. Hay la posibilidad de un juicio más limpio, menos tendencioso después de la muerte del escritor. Y el mismo Octavio Paz compartía esta idea. La vida póstuma del poeta y ensayista mexicano, señaló Anthony Stanton durante la conferencia La otra vida de Octavio Paz, exige liberar su obra de las ataduras biográficas y contextuales. Añadió que ante la incertidumbre de la posteridad, y por increíble que parezca, el poeta llegó a tener dudas sobre la perdurabilidad de su obra. En sus últimos años, era frecuente oírlo decir: de mi obra tal vez se salvarán algunos poemas o versos. Él llegó a ser muy famoso en vida, ¿no? Recibiendo premios muy importantes. Pero sabía que realmente esto no era garantía de sobrevivencia literaria, ¿no? La fama, el prestigio, pues es algo efímero realmente, ¿no? El doctor Stanton confiesa que la última fase de la obra de Paz es la que más disfruta y considera que Árbol Adentro es probablemente su mejor libro. Realmente está escribiendo también para un lector del futuro, ¿no? Es un Paz muy distinto, el último Paz, que de los libros más famosos y comentados. La conferencia tuvo lugar este sábado como parte de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz y fue transmitida en el Facebook del Colegio de San Ildefonso, donde aún puede consultarse. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Hablemos de una mujer adelantada a su tiempo, tenaz, inteligente. Y para ello hagamos un viaje al pasado y rescatemos los pasos de Leona Vicario. El inmueble centenario ubicado en República de Brasil número 37
en el centro histórico de la Ciudad de México, fue la casa de la heroína independentista Leona Vicario. Actualmente es ocupado por la Coordinación Nacional de Literatura, institución que organiza la exposición Leona Vicario y su tiempo. Esta exposición está compuesta por 45 imágenes fotográficas. Algunas son reproducciones de documentos históricos, otras más son reproducciones de algunas pinturas y retratan diferentes momentos, tanto de Leona Vicario como del momento de independencia, así como algunos personajes de la misma. El inmueble fue, posterior a ser habitado por Leona Vicario, la residencia del pintor Juan Cordero por un breve tiempo. Los archivos fotográficos pertenecen a la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Leona Vicario dio parte de su dinero, heredó una cuantiosa herencia a los 18 años y lo destinó o la dio a la causa independentista. Cuando esta concluye, ella pide que se le restituyan algunos bienes y entre ellos está esta casa. De esta manera ella habita este lugar, que por historia tiene una historia propia, el mismo edificio, antes de que ella habitara. La exposición Leona Vicario y su tiempo permanecerá abierta de lunes a viernes en la Coordinación Nacional de Literatura hasta el 27 de noviembre. La entrada es libre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Les reiteramos la invitación. Hoy Canal 22 abre una nueva ventana a la inclusión y la diversidad. Desde siempre han estado allí. Desde hace siglos hemos jugado con ellos a las escondidas. Y cuando pensamos que al no ser como nosotros no merecen estar junto a nosotros, los hacemos a un lado. Transcultura pretende ver a las personas trans y en general a las personas que se encuentran fuera de lugar, migrantes, artistas, refugiados, como lo que son, seres humanos con derecho a vivir. Me cansé sobre todo de mentirme a mí misma. Y por primera vez te decía, salgo a la calle con tacón, con falda, con saco y con moño. Y por primera vez ante ese espejo me pude reconocer. Antes de mi transición, yo pensaba que las mujeres trans eran algo desagradable con quienes yo no tenía ni quería tener nada que ver. Pero vi mucha desinformación que se volvía odio. Los discursos de odio, las humillaciones, los estigmas, el odio en general, es algo que sigue muy presente. No somos ni un tópico conversacional, no somos un debate. Queremos definir nosotros a la otra persona, cuando quien se debe de definir, quien se debe asumir es une mismo. La gente feliz no critica, la gente feliz se enfoca. Hay que pensar que lo que no se nombra no existe. Nos han ignorado por tanto tiempo, pero no nos vamos a ir a ninguna parte y estamos aquí. Somos personas que tenemos vidas y que tenemos derecho a vidas dignas y felices. Aquí estoy y no voy a parar hasta llegar al final. Mi mayor venganza será que todos seamos felices. Mi lema de batalla es aquí está la resistencia trans y la que juzgue. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. Bueno, para informarnos, para dialogar, ahí está Transcultura. Y bien, este fin de semana quedó confirmado. José Alfredo Jiménez sigue siendo el rey. El legado musical de José Alfredo Jiménez sigue más vivo y vigente que nunca. Esta no es una declaración hecha al azar, y mucho menos sin fundamento. Así lo expresaron a los micrófonos de Noticias 22 las decenas de personas que asistieron al homenaje que la Orquesta Sinfónica Nacional y el Estudio de la Ópera de Bellas Artes rindieron al célebre compositor guanajuatense la noche del viernes. El mejor compositor de ese tipo, José Alfredo Jiménez, no hay otro. La riqueza cultural que ha aportado a México, pues creo que es intraducible. El concierto, realizado en el marco del 50 aniversario luctuoso del ídolo del pueblo, se alejó de la solemnidad que caracteriza este tipo de conmemoraciones. Se diría más bien que fue un gran festejo que reunió a personas de distintas generaciones y procedencias.
La inmensa mayoría no había nacido o eran apenas unos niños cuando José Alfredo Jiménez alcanzó la inmortalidad con tan solo 47 años de edad. A mí sí me ha acompañado este tipo de música durante muchas partes importantes de mi vida y espero poderlas revivir mientras escucho en la orquesta. Mi mamá y mi papá escuchaban mucho a José Alfredo. Sí, en realidad toda la música ranchera, vernácula, a ellos les fascinaba. Entonces a uno se le va quedando la música, se le va quedando las melodías, las letras. Francamente, yo creo que incluso los jóvenes en cierto momento de las fiestas siempre sacan este tipo de canciones. Claro que sí, todos las conocen. Una vez iniciado el concierto, el público pudo disfrutar temas como Camino de Guanajuato, A la luz de los cocuyos, Amanecí en tus brazos, Corrido a Mazatlán y Serenata sin luna. Sin duda, algunas de las más bellas melodías del cancionero popular mexicano, y que gracias a los arreglos comisionados por la Orquesta Sinfónica Nacional a 6 jóvenes compositores, podrán incorporarse al repertorio de todas las agrupaciones musicales del país de aquí en adelante. Siempre estos programas son muy exitosos cuando hay música popular, música que la gente conoce y le gusta. Entonces yo creo que el resultado va a ser muy bueno. El concierto permitió el debut de una nueva generación de alumnos del Estudio de la Ópera de Bellas Artes que dirige María Cazaraba, quien por cierto también colaboró por primera ocasión con la Sinfónica Nacional. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Su obra desafía fronteras geográficas y cronológicas. Y con crueldad nos deja al descubierto el ombligo de los limbos. Poeta, ensayista, dramaturgo, novelista y actor francés, Antonin Artaud nació en Marsella un 4 de septiembre de 1896. Primogénito en una familia de comerciantes, sufrió una grave meningitis a los 5 años, origen de aquellos dolores crónicos de cabeza y una conducta irritable. Ávido lector de Poe, Rimbaud y Baudelaire, fundó el Teatro Alfred Jarry, donde hizo producciones experimentales como su obra La Madre Loca. En 1935 expuso el concepto Teatro de la Crueldad, donde debía minimizarse la palabra para dar lugar a las acciones, los movimientos y los gestos. Antonin fundó las bases del teatro de lo absurdo, teatro ritual y de entorno. Las relaciones humanas quedan expuestas en medio de estos crímenes transfronterizos. Los proyectos que desarrolla Laurence Abu van más allá del registro sonoro. En sus obras reflexiona sobre diversos temas que van desde lo económico, político e histórico. Actualmente está presentando en el MUAC 4 piezas que dan cuenta de lo complejo que son las relaciones humanas. This exhibition is called Cross-Border Crimes. It was the works were selected in collaboration with the curator Virginia Roy, and we thought to build an exhibition around this one work, because the central story I'm telling in this work is the killing of Sergio Adrián Hernández on the border by a U.S. border officer. She thought it was interesting to build a show around the border based on this, because this may have some familiarity to a Mexican audience. And so she's gathered works, investigations, installations, videos from the last 15 years of work, which I have been, where the border is of specific relevance. Especialista en audio en detectar el origen de los sonidos, Laurence Abu toma un hecho en particular y realiza largas investigaciones para ver diferentes aristas. You know, it changes. Sometimes I become very interested in a subject and I want to explore it, like in the work The Diary of a Sky, which is about all of the Israeli military vehicles that fly over Lebanon. And after the explosion, on August 4th, a lot of discussion happened. Did you hear a plane before?
There was no plane before the explosion, but so much discussion about the plane in the sky, and I realized that although we hear these things every day above our heads, no one has done the real research to understand how many is coming, what kinds of vehicles, what trajectory they fly. And so I began to do a big research into the planes that come every day. Noticias 22, Alberto Aranda. Ahora recorramos el laberinto del Minotauro en busca de los marginados. En opinión del artista visual Óscar Velázquez, el Minotauro de la mitología griega simboliza a los marginados de la sociedad contemporánea. Esta criatura híbrida asociada con lo ominoso y con aquello que hay que ocultar ha alimentado su imaginación durante varias décadas. Para mí el Minotauro es un personaje emblemático desde mi infancia. A fin de cuentas es el marginado por excelencia de la mitología griega. No sé por qué, todavía no lo descubro, pero lo relaciono mucho conmigo, ¿no? El Minotauro es precisamente el gran protagonista de la exposición Embates y Vestigios del Encierro, que el artista presenta en la galería del Centro Cultural Los Talleres, tomando como referente al filósofo francés Michel Foucault. Óscar Velázquez relaciona el encierro del Minotauro con aquellos marginados que la modernidad recluyó en instituciones de control y vigilancia como el reformatorio o la cárcel. Pero también existen muchas otras instituciones de reclusión que aparentemente no lo son, como la escuela, la fábrica, los hospitales, el monasterio, el colegio militar. La muestra, presentada por primera vez en la Galería Ártica del Centro de Artes Visuales de Aguascalientes, está conformada por 26 piezas, producidas entre 2014 y 2015, e inspiradas en el arte de Joseph Cornell. Una serie de cajas de madera que combinan las técnicas del collage y el ensamble. El collage implica tomar elementos de otras imágenes, descontextualizarlas, reunirlas y resignificarlas. Y eso es lo que yo hago, ¿no? Cada caja está cargada de símbolos y de signos, y yo creo que eso tiene mucho que ver con la polisemia, entonces no puede tener un solo significado, ¿no? Depende de cada persona. Embates y Vestigios del Encierro, exposición de Óscar Velázquez, permanecerá durante todo el mes de septiembre en la Galería del Centro Cultural Los Talleres, en el corazón de Coyoacán. Con información y texto de César H. Meléndez, Óscar Helguera, Noticias 22. A 50 años del golpe de Estado en Chile está nuestra mirada, misma que se refleja ahora en la pantalla de Canal 14. El próximo lunes 11 de septiembre se estarán cumpliendo 50 años del golpe de Estado en Chile, un evento cargado de violencia que ha marcado a la sociedad más allá de las fronteras del país suramericano. Los que bombardearon la Moneda, el Palacio de Gobierno, donde Chicho y sus colaboradores... Y para conservar la memoria, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, en conjunto con Canal 14, trae una programación titulada Chile en nuestra mirada. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Comentarles que la programación que vamos a presentar consta de 13 horas de producción propia y de la programación de 10 títulos documentales, cuya selección hicimos en colaboración Canal 14 con DocsMX. La solidaridad, la resistencia y la lucha social fueron el punto de partida para poder realizar este proyecto de la mano con instituciones de Chile. El programa inicia con la transmisión de un concierto titulado México le canta a Chile a las 16 horas. No por un tirano. Muchas instituciones chilenas, sobre todo, estas 20 que mencionó Sandra Ortega, colaboraron muy bien. Y tengo que también admitir algo, y colaboraron muy bien porque ellas también quieren que se cuente esa historia. Por desgracia, en estos momentos en Chile no hay medios públicos fuertes, un sistema público o de televisión o de radio que recupere esta memoria. Adicional al concierto, se estarán transmitiendo una serie de documentales titulados Memoria en tiempo real,
la cual está dividida en 4 partes. La primera entrega será transmitida el 10 de septiembre a las 18 horas y la última emisión de Chile en nuestra mirada será el 26 de septiembre a las 17:25. Las cámaras quedarán en receso. La cartelera se puede consultar en canal14.tv. Para Noticias 22, Ileana Luna. En otros asuntos, Mozart sigue dando consuelo y alivio con sus acordes. Un equipo de médicos del Centro Médico Lincoln de Nueva York desarrollaron una investigación la cual encontró que poner piezas musicales de Mozart ayuda a aliviar el dolor que siente el bebé cuando se le somete a un análisis de sangre por punción en el talón. Esta prueba se realiza a los recién nacidos y sirve para detectar alguna enfermedad como el hipotiroidismo congénito. Como parte de los cuidados estándar, a cada bebé se le administró 0.5 mililitros de solución azucarada, 2 minutos antes de realizar la punción en el talón. Los padres no podían abrazarlos para calmarlos durante el ensayo. 54 de los 100 bebés escucharon una canción de cuna de Mozart antes, durante y después de la prueba, y descubrieron que los niveles de dolor registraban una media de 0. En cambio, los 46 bebés restantes que no oyeron música, la puntuación de dolor fue de 7, 5 y 2, según el estudio. Los investigadores citados por Deutsche Welle afirman que la música es una herramienta fácil y barata para aliviar el dolor de los procedimientos menores en recién nacidos. Los niveles de dolor se determinaron en función de las expresiones faciales, el llanto, la respiración y los movimientos de las extremidades. Sugieren que, además de la música, los próximos estudios puedan enfocarse en las grabaciones de las voces de los padres, que también pueden reducir el dolor en los recién nacidos. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Y nos vamos a Colman, donde no pierden el tino. ...1586 es el año del que se tiene registro en el que esta bella tradición del colorido papel, la religión y la posada echa raíz en Acolman. Representada ahora a través de 120 artesanos organizados en 40 talleres, la piñata artesanal de Acolman adquiere ahora su registro de marca. Orgullosa cuna de la piñata. Esta tradición surgió en el siglo XVI, por ahí de 1586, cuando le fue otorgada la bula papal como un instrumento evangelizador. Así era como lo utilizaban en su momento. Lo trajeron los frailes agustinos allá a nuestro municipio de Acolman. La primer piñata, y vale la pena recalcar, es la piñata más la primer posada, que también es una tradición muy mexicana. La piñata es un objeto sui generis. Tiene un carácter religioso que simboliza los 7 pecados capitales con sus 7 picos. Al ser rota por el palo, que simboliza la fe, se emula el triunfo del bien sobre el mal y se liberan las bondades divinas, representadas en frutas y más recientemente dulces. Este registro se hizo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Y bueno, fue un proceso de 9 meses que lo hicimos de manera conjunta con nuestros artesanos, estableciendo un estándar mínimo de en lo que debe de consistir una piñata artesanal. La piñata tradicional que nosotros fabricamos es siguiendo como se hizo históricamente, que son 7 picos, de cajón menos de 7 picos, no es la piñata tradicional. Uno, todos los materiales, todo es hecho a mano, desde el pegado, es decir, se utiliza engrudo, que es harina con agua, todo el procedimiento es completamente a mano. También tiene un carácter lúdico y festivo durante la posada, una dimensión comunitaria y artesanal, lo que la convierte en un bien cultural, que ahora está reconocido con el registro de marca Piñata Artesanal Acolman Renace, y que fortalece a sus creadores. Ese registro va acompañado de podernos aglutinar también. Entonces, es decir, que los artesanos puedan estar cobijados bajo una marca, y lo que tiene que ver con el tema de estar dados de alta en Hacienda y que podamos comercializar a otros niveles y podamos llevar esta piñata artesanal Acolman Renace, pues llevarlo a otras latitudes geográficas. Ahora los impulsores de este reconocimiento de la piñata de Acolman se encuentran en pláticas con el gobierno de Laredo, Texas, para hacer llegar sus creaciones a esa ciudad.
De igual modo, tendrán presencia el próximo mes de noviembre en la Alcaldía Gustavo Amadero y en diciembre en el Zócalo capitalino. Además, del 14 al 17 de diciembre se llevará a cabo la Feria de la Piñata en la explanada de Acolman. Noticias 22, Víctor Gaspar. ¿Cómo ven que a la NASA se le saturó la red y ahora advierten riesgo de comunicación espacial? La red de comunicación con las naves espaciales de la NASA se encuentra en riesgo. ¿Qué pasará con las futuras misiones espaciales? Para poder mantener comunicación con las naves, la NASA requiere de una red de antenas de radio gigantes, que se encuentran repartidas en 3 partes del mundo: Estados Unidos, España y Australia, situadas a 120 grados de distancia para que así la nave pueda comunicarse en todo momento sin sufrir interrupciones. Actualmente, estas antenas funcionan a plena capacidad, con un crecimiento anticipado debido a que la demanda excede algunas veces un 40% la oferta de radios. Esto a medida que las misiones espaciales aumentan. La plataforma Gizmodo comparte la preocupación del personal, ya que se asegura que estas demandas aumentarán drásticamente en la próxima década, llegando a rebasar un 50% para el 2030. Un ejemplo de esta problemática ocurrió en el lanzamiento de Artemisa 1, en noviembre de 2022. La nave Orión consumió 903 horas de tiempo de la red, mientras que las cargas secundarias ocuparon adicionalmente 871 horas, abusando de la suscripción de los radios. Para aliviar esta problemática, la oficina del Inspector General de la NASA recomendó a la agencia construir nuevas antenas y actualizar su infraestructura. Y aunque se han hecho intentos, estos han traído consigo retrasos, además de que han excedido el presupuesto. La NASA está buscando otras opciones, como recurrir a socios extranjeros o utilizar un sistema de comunicación comercial, debido a que se acerca la misión de Artemis hacia la Luna, programada para finales de 2024. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Para visitar el Rincón Nipón esta noche les sugerimos entrar descalzos. Konnichiwa amigos, bienvenidos a Rincón Nipón. Soy Miri Murasaki y hoy vamos a platicar sobre la tradición japonesa de no entrar con zapatos al hogar. Esta práctica está profundamente arraigada a la vida cotidiana japonesa, ya que tiene profundas raíces culturales en el pasado. Las casas japonesas tradicionales tenían suelos de tatami, esteras de paja tejidas, así que para no dañarlo, se retiraban los zapatos al entrar. Adicional a esto, para el país nipón, el suelo del interior de los hogares no es solo un lugar para caminar, sino que es un sitio donde se acostumbra a hacer diferentes actividades como comer o dormir. De ahí la importancia de separar el calzado que se usa en el exterior del que se usa en el interior. Además, en Japón, la limpieza y la pureza tienen un valor muy importante. Quitarse los zapatos antes de entrar a un lugar es una muestra importante de respeto. Al entrar a una casa japonesa, nos encontraremos con un espacio llamado Genkan, que es una especie de recibidor que marca la transición entre el exterior y el interior del hogar. Se encuentra en un nivel más bajo que el resto de la casa y es ahí donde se quitan y guardan los zapatos. Después de dejar los zapatos en el Genkan, se usan los suripa, que son una especie de sandalias o zapatillas para estar dentro de la casa. Se acostumbra a tener suripa también para los invitados. Incluso existen los toire suripa, que son los que se usan en el área de baño. Asimismo, en interiores, escuelas, empresas, edificios públicos, se pueden usar los uwabaki, que son calzados para usarse en el interior. Japón no es el único país con este hábito. En Canadá también lo hacen, al igual que India, Rusia, Finlandia, China, Corea, entre otros. A diferencia de España, Estados Unidos, Francia y algunos países latinoamericanos, en los que, si bien no existe tal tradición, por la pandemia por coronavirus, se ha ido adoptando poco a poco como un hábito saludable. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nipón. ¡Sayonara! Sayonara, Miri, y ahora ya sabemos por qué esta costumbre que utilizamos muchas veces a partir de pues los problemas con el COVID, quitarse los zapatos, pero bueno, tiene otro significado además de la parte de la higiene. Y bien, en la frontera sur del país, dos fenómenos sociales se conjugan en un problema mayúsculo. Vamos a verlo.
El problema de los desaparecidos se ha convertido en una constante en la filmografía del cineasta Ludovic Bonlieu. Ahora viaja a la frontera sur de México para retratar esta problemática, pero desde la visión de los migrantes. El muchacho sí parece que pasó por acá, pero esa es una esperanza que me da a mí porque él es mi hijo. Si bien el drama de los desaparecidos es bastante ignorado en México, el drama de los migrantes desaparecidos aún más, ¿no? Entonces por eso quise dedicarme a ese tema y trabajar sobre él de una manera lo más poéticamente posible. 7 años atrás, el director viajó junto con la caravana de madres de Centroamérica, que viene cada año para buscar a sus hijos aquí en México. Una de ellas es Mari, una mujer de Tegucigalpa, Honduras. Conocí a Mari, que tiene una voz específica y tiene un gran ánimo, que es una lideresa, y además que tiene un hijo que desapareció en Tamaulipas, lo que permitía para filmar esta película de viaje, esta suerte de road movie, me permitía atravesar todo el país, ¿no? La filmografía de Ludovic Bonlieu es compleja y difícil de ver, pues retrata uno de los peores rostros de nuestro país. Con sus películas busca visibilizar las historias de muchas personas que claman justicia. El crimen de Zacarías Barrientos tiene como telón de fondo la llamada Guerra Sucia. Luego filmó Acuérdate de Acapulco, que retrata la degradación y el incremento de la violencia en esta playa paradisíaca. Su tercer largometraje es Guerrero, que muestra a un grupo de personas que buscan personas desaparecidas. Luego estrenó ¿Por qué los matas?, el relato de un soldado que participó en la matanza de estudiantes del 2 de octubre en Tlatelolco. Toshko, al igual que todos sus trabajos anteriores, muestra una realidad cruda pero innegable. La película se podrá ver como parte de la gira de documentales ambulante que recorre varios estados de la República Mexicana. Noticias 22, Julio López. La India sigue marcando la tendencia más allá de nuestra atmósfera. Primero fue la Luna, ahora el Sol. La India se convirtió en el primer país en alunizar el polo sur de nuestro satélite natural, y solo unos días después lanzó la sonda espacial Aditya L1 para estudiar el Sol. Primero, orbitará la Tierra por 16 días para tomar la velocidad suficiente requerida y dirigirse hacia su destino, lo cual le tomará cerca de 4 meses. Se busca estudiar las capas externas de la estrella, la fotosfera, cromosfera, la corona y las descargas de plasma y energía magnética. Se prevé que Aditya L1 permanezca en funcionamiento por 5 años, lo cual colocaría a la India sobre Estados Unidos y China en materia espacial. Noticias 22, Michelle Peña. Arte popular y medio ambiente dialogan en esta propuesta que nos provoca a ver más allá de la belleza. Una máscara tradicional hecha con latón, un vestuario diseñado a partir de corcholatas y una lámpara diseñada por artesanos aprovechando las hojas del agave que se tira durante el proceso de la elaboración del mezcal son algunos de los ejemplos que se muestra en la exposición No por Natural es Sostenible, experiencias desde el arte popular, la cual busca compartir otras formas de mirar el arte enfatizando en los aspectos ambientales que hay detrás de su belleza. Es una exposición que llama a la reflexión, llama a involucrarse, tener mayor conocimiento de qué hay detrás de cada objeto que llamamos arte popular o artesanía y descubrir todo un mundo de complejidades. A través de 5 núcleos temáticos, la muestra ofrece una reflexión sobre el uso sostenible en las materias primas, con el propósito de crear una cultura de producción y consumo informado. Hicimos varios núcleos para ir abordando. En los primeros abordamos situaciones de ejemplos más amplios, que el mismo ejemplo nos da todo un universo. De ahí pasamos a plantas, animales, minerales, que es un recurso no renovable y que tiene su propia problemática, y terminamos con reciclados, porque reutilizar, reciclar es la mejor alternativa.
Entonces ahí nos concentramos con ejemplos. A través de las piezas se expone la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a su entorno y transformarlo en objetos utilitarios, rituales u ornamentales, así como el estrecho vínculo que hay entre la cultura y el medio ambiente. Este es un granito de arena para evitar la sobreexplotación de recursos naturales. La sobreexplotación, que generalmente es la gran industria o son otros procesos de afuera hacia adentro lo que lo provocan y no tanto el artesano. Sin embargo, busquemos alternativas, apostemos por las alternativas. Somos muchos los que tenemos que unirnos a la preocupación y a la ocupación. Esta muestra permanecerá hasta el mes de enero en el Museo Franz Mayer. Con imágenes de Óscar López y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. ¿Qué les parece si hacemos un viaje por nuestra historia que nos sitúe en la primera mitad del siglo XX? Integrada por 8 volúmenes, se presentó en el Colegio de México la colección Historia de la Revolución Mexicana. Hoy celebramos la publicación de todos los volúmenes de este gran proyecto colectivo, Historia de la Revolución Mexicana, que es un proyecto que honra esta tradición de grandes proyectos institucionales que convocan a expertos en torno a una temática y proyectos de largo plazo, ¿no? Proyectos que por supuesto tienen que ver con la forma de trabajo de don Daniel Cosío Villegas, que impulsó desde los 50s. El origen de esta saga, que en un principio abarcó de la República restaurada hasta el Porfiriato, se remonta a la mitad del siglo XX, cuando el historiador Daniel Cosío Villegas integró a un grupo de especialistas para elaborar esta colección que le llevó más de 10 años de investigación. Cumplida esta labor, el intelectual decidió continuar con este trabajo, pero ahora analizando la historia contemporánea del país. Sin embargo, el proyecto no se concretó. 4 décadas después, se reunieron historiadores para finalizar esta tarea que contó con la participación de expertos de diversas áreas de las ciencias sociales para ofrecer una historia integral. Es un enfoque muy moderno, hay una metodología muy atractiva de abordar un periodo complejo, 50 años de nuestra historia, se dice fácil, pero lo cierto es que es la mitad del siglo XX y habría que decir que la mitad más interesante del siglo XX. Por otro lado, es una obra que se planteó no solamente hacer la historia política y militar de la Revolución, sino también abarcar los procesos económicos, los procesos sociales, los procesos culturales, y algo que era muy importante para la época, porque de repente se nos olvidaba nuestras relaciones con el mundo. Esta colección contará con una versión física y digital. Para Noticias 22, Óscar Cortés. Hoy en Lunes de Reporteros, César H. Meléndez nos comparte una reflexión sobre el informe El Muro Mexicano, estudio de percepciones sobre la migración en México. Vamos a verlo. ¿Se ha preguntado qué opinan los mexicanos sobre la migración? Mi nombre es César H. Meléndez y hoy quiero compartir con usted algunos datos con respecto al fenómeno migratorio que probablemente no conocía y quizá ni siquiera imaginaba. El 53% de las y los mexicanos considera que la migración hacia nuestro país es un problema muy grande. El 35% cree que no tiene un impacto positivo en la economía ni en la cultura nacional. Y el 17% sostiene que de hecho el impacto es completamente negativo. Pese a todo lo anterior, más del 60% de la población expresa su admiración por las personas migrantes, pues saben que la travesía que enfrentan está llena de obstáculos. Esta información fue dada a conocer por la organización Oxfam México a través del informe El Muro Mexicano, estudio de percepciones sobre la migración en México. Oxfam México es una organización de sociedad civil que busca combatir la desigualdad que se vive en México y a nivel global. La intención de este informe es
pues conocer de viva voz de las personas qué opinan referente a todo el tema migratorio. Hasta antes de este esfuerzo, México no contaba con un estudio de estas características. Aplicamos 1,429 entrevistas en 38 localidades del país, en 20 estados de México. El informe revela que con un abrumador 75%, la televisión sigue siendo el principal medio por el cual la sociedad mexicana se informa sobre la situación migratoria. El 94% de la sociedad mexicana conoce de la llegada y tránsito de personas migrantes, ¿no? Y también otro dato bastante importante es que el 88% de la sociedad conoce sobre las caravanas migrantes. De acuerdo con los resultados del estudio, 1 de cada 2 personas en México considera que el rechazo a los migrantes se debe a que se les identifica como personas en situación de pobreza. Así también, los encuestados creen que la sociedad mexicana es medianamente racista, aunque la valoración disminuye considerablemente cuando se trata de la autopercepción. Esto quiere decir que yo no voy a decir, o sea, como persona entrevistada, que tengo ni actitudes, ni pensamientos, ni mucho menos que soy racista, pero sí creo que hay un racismo afuera. El estudio logró identificar 5 segmentos actitudinales con respecto a la migración. Uno de ellos corresponde a las personas que están completamente a favor, otro a quienes están en contra, y 3 más, donde se agrupan aquellos que adoptan una postura ambivalente. Este es uno de los datos principales porque representa el 74% de la sociedad pertenece a estos 3 segmentos. Si bien el estudio revela miedos atávicos y prejuicios con respecto a la migración, una de sus principales conclusiones es que la sociedad mexicana teme sobre todo que los problemas ya existentes en el país se agraven con la presencia de personas migrantes. El tema de inseguridad, el tema económico, el tema del crimen organizado, la corrupción, son temas que están latentes y que les preocupa a la sociedad mexicana. Y el detalle es que creen que el hecho de que lleguen personas migrantes se van a exacerbar más esos problemas. El informe El Muro Mexicano, estudio de percepciones sobre la migración en México, se encuentra disponible para su consulta en el sitio web de Oxfam México. Noticias 22, Sarache Meléndez. Interesantes reflexiones las que nos comparte César H. Meléndez a propósito de la percepción que tenemos, porque muchas veces estos fenómenos migratorios, Laura, se dan en todo el mundo, pero cuando competen a nuestra realidad, la perspectiva cambia. Si hablamos de los fenómenos migratorios en Europa o los fenómenos migratorios en África, los concebimos de una manera distinta a pensar en estos fenómenos migratorios que son tan cercanos y tan propios de los mexicanos. Pensando que, bueno, en los Estados Unidos hay 10.700.000 migrantes mexicanos, es que por ahí del 3% de la población en los Estados Unidos. Entonces, es una relación simbiótica, hay que entenderla, hay que conocerla y seamos o no migrantes, todos tenemos seguramente un amigo, un pariente, un familiar que ha migrado a los Estados Unidos o nosotros en algún momento lo hemos hecho, así que es un fenómeno que hay que conocer y hay que darle seguimiento. Pues queda ahí a la reflexión y ya vieron la página de Oxfam también para estar muy al pendiente de lo que sucede con estos fenómenos. Y nos vamos a despedir, lo hacemos como es costumbre, con música, hoy recordando a uno de los grandes compositores alemanes del siglo XIX, Anton Bruckner, de los que vinieron a revolucionar, Laura, amigos, el mundo de la sinfonía. Él conoció a Wagner, inclusive dicen que por ese vínculo con Richard Wagner dejó de componer música religiosa para dedicarse a la música sinfónica, la maldición del romanticismo. No llegó a más de 9 sinfonías. Se dice que Wagner también Wagner lo admiraba. Pero no llegó a más de 9 sinfonías, la novena quedó inconclusa, pero ahí está, y también un estigma que cargó porque durante el periodo nazi, 100 años después, Bruckner fue de los compositores favoritos de este
de este periodo, de este régimen que le puso estigma por mucho tiempo. Efectivamente, pero bueno, pues nada que ver como con otros compositores que no tuvieron absolutamente nada que ver con el nazismo, un hombre con un gran talento para el desarrollo de la expresión sinfónica, que fue el área en donde más se desarrolló. Disfrútenlo, muy buenas noches.